Sermón predicado por el pastor Luis Alberto Paulino en la Iglesia Bautista Fuente de Luz de Los Guaricanos, República Dominicana. Quinto mensaje de la serie de Gálatas. Un llamado independiente con un mensaje idéntico. Basado en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Padre bueno, una vez más nos exponemos delante de ti, Señor, para que tú uses tu palabra, Señor, en medio nuestro y a todos aquellos que puedan oírlo en otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, para un tiempo de campañas electorales, le llamamos campañas políticas, acá, como está sucediendo precisamente ahora, mientras estaba con mi compañero de trabajo, cuando laboraba en cierta empresa, sonó mi celular y la voz que escuchaba al tomar el teléfono era una voz muy familiar. Era indudablemente la voz del presidente de la República Dominicana en ese momento. Me sorprendí y le dije a mis compañeros, me está llamando el presidente. Ellos me decían, tú estás jugando, tú estás relajando, deja el relajo, hay trabajo. Pero yo les acerqué el teléfono y le dije, oigan, es el presidente. Y en verdad era la voz del presidente, pero se trataba de una grabación que habían preparado como mecanismo de promoción para su reelección en ese momento. Después me enteré que muchas personas habían sido llamadas de la misma manera en diferentes partes del país. Las llamadas fueron independientes una de la otra, pero el mensaje promocional era idéntico, por supuesto, era la misma grabación. Ahora, esta ilustración nos ayuda a entender lo que el apóstol Pablo quiere demostrar con relación a su llamado en esta ocasión. En primer lugar, el mismo que llamó a los apóstoles fue el mismo que llamó a Pablo. En segundo lugar, el llamado de los apóstoles fue independiente del llamado de Pablo. Y en tercer lugar, este llamado fue idéntico. Y para demostrar eso, el apóstol tiene que volver a Jerusalén a un encuentro con los apóstoles para comparar su mensaje y demostrar lo antes dicho. Leemos en el versículo 1 que después de pasado 14 años, y estos 14 años fueron a partir de la primera visita que hizo
Pablo a Pedro en Jerusalén, donde tuvo contacto con Jacobo, aparte de Pedro, con quien se quedó 15 días. Cuando se produce esta primera visita, habían pasado 3 años desde su conversión. Sumado a esto, 14, son 17 años que ya tiene el apóstol predicando su evangelio entre los gentiles. 17 años sin recibir ninguna instrucción humana con relación al evangelio que predicaba entre los gentiles, pues sus instrucciones habían venido del propio Jesucristo. Entonces, habiendo pasado 14 años desde su primera visita y 17 desde su conversión, Pablo dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Y los estudiosos de la Biblia, los eruditos informados en la Biblia, no se ponen de acuerdo en cuanto a su interpretación de este pasaje de Pablo y Bernabé a Jerusalén. Algunos estudiosos identifican este pasaje con el viaje de Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 11, donde la razón del viaje es por una hambruna en esos días y ellos colectan ayuda para esos hermanos. En Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, que dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. La mayoría de estudiosos creen, en cambio, que este pasaje es el que se registra en Hechos 15, este que estamos viendo de Gálatas. Ellos creen que se registra en Hechos 15, donde Pablo y Bernabé, luego de tener una contienda con maestros procedentes del entorno de los apóstoles, en cuanto a obligar a los cristianos gentiles a adoptar los ritos de la ley de Moisés, viajan a Jerusalén para ponerse de acuerdo con los apóstoles. Este es Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. En ambas apreciaciones, o sea, en ambos pasajes que hemos leído, que hemos visto, se hace mención de Pablo y Bernabé, pero no se hace mención de Tito, como lo vemos en Gálatas. Tomando en cuenta que en nuestro pasaje Pablo sube a Jerusalén con Bernabé, pero Tito va con ellos. Dice: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, la solución que se ofrece para reconciliar esta porción de Gálatas, donde se incluye a Tito, con Hechos 15, la encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 2. Dice: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, entendiendo que la expresión algunos otros de ellos hace referencia a Tito. Y otro argumento que viene a reforzar esta teoría es que Tito era griego, entiéndase gentil, y el tema que se debate en Hechos 15 es exactamente el mismo tema que se está debatiendo en Gálatas. O sea, para este viaje a Jerusalén es posible que Pablo no estuviese del todo seguro en ir a Jerusalén. Por eso el versículo 2 dice: pero subí según una revelación. Lo que nos indica a nosotros que Pablo no fue allí por su propia cuenta, que procuró ser guiado por Dios y no por sus impulsos. Dice: y para no correr o haber corrido en vano, y esta expresión es necesario que la expliquemos. Esa expresión es una metáfora que usa la imagen de las carreras. Correr en vano implicaba o implica la idea de estar equivocado en algún asunto y el haberse esforzado en hacer algo de una forma para luego darse cuenta que era de otra. Pablo temía, no porque pensara que su evangelio no fuese verdadero, sino porque temía que quienes tenían el deber
de confirmarlo ante los judaizantes, entiéndanse los apóstoles, se atemorizaran. Y de haberse cometido este error, de ello haberse atemorizado, se hubiese fracturado la unidad de la iglesia. Aunque Pablo era un apóstol genuino, quienes podían dirimir esta situación eran aquellos que todo el entorno había observado andar con Jesús durante su ministerio. John Stott, un escritor estadounidense y pastor, dice lo siguiente: una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles, pero ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar en el judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el Evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo? Y para ver la iglesia de Cristo como la familia internacional de Dios. Esas son preguntas que John Stott se hace, las cuales son lícitas y las cuales probablemente era la que Pablo se estaba haciendo, por lo menos algunas similares. O sea, ¿se imaginan el lío que se le hubiese formado a Pablo si los apóstoles, por temor a los judíos, afirman como correcto que los gentiles guarden la ley? Pues precisamente eso es lo que Pablo tiene, ese es su temor. De haber sido así, su trabajo durante 17 años predicando el Evangelio entre los gentiles, entonces hubiese sido en vano. ¿Y qué es lo que Pablo hace inmediatamente? Está ante los apóstoles, ante este concilio. Dice Pablo: expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Y exponer en privado a los apóstoles su mensaje fue el medio usado por Pablo para recibir dicha aprobación y así tapar la boca de los enemigos del Evangelio. Una vez más, vemos que es la reputación del Evangelio que está en juego y no la reputación de Pablo ni de ningún hombre. Pablo expuso esto primero que todo a los apóstoles y ancianos de la iglesia local, incluido Pedro, Juan, Jacobo y el medio hermano, que es el medio hermano de nuestro Señor, como le habíamos dicho. Y luego entonces a toda la iglesia que se congregaba en Jerusalén, compuesta por todos los apóstoles y ancianos, así como los demás miembros de la iglesia y quizás otros creyentes visitantes, además de los enviados por la iglesia de Antioquía. En el libro de Hechos nosotros vemos que Pablo y Bernabé rindieron un informe general en esta reunión. Hechos capítulo 15, versículos 3 al 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En Hechos capítulo 15, versículo 5 al 22, dice la Biblia: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, en los versos siguientes, nosotros vemos que los apóstoles se ponen de acuerdo con relación a que los gentiles no deben ser circuncidados. Entonces, se produce una carta en los versículos del capítulo 15, versículo 23 al 29. Hay una carta que se produce para ser enviada conjuntamente con Pablo y otros hombres a estas iglesias de Antioquía, a donde esta enseñanza había fracturado la unidad de la iglesia. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, matando circuncidaros y mandándolos a circuncidarse y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. O sea, enviaron esta carta junto a Pablo y a otros varones, habiendo resuelto la situación que estos hombres perversos habían causado, yendo en nombre de los apóstoles. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Este es el final de la cita, de la carta que ellos envían para resolver esta situación. O sea, y una prueba fehaciente de que se habían puesto de acuerdo la vemos en los versículos 3 al 5 del capítulo 2 de Gálatas que estamos viendo. Dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. En esta reunión, Tito, que era griego, constituía una prueba viva, una ilustración de un cristiano verdadero que no tenía que circuncidarse para ser salvo. Tito no fue circuncidado a pesar de que estaban siendo vigilados de cerca por los falsos hermanos que se habían introducido entre ellos. Y Pablo dice que se habían introducido para espiar la libertad que tenemos en Cristo. En Cristo no estamos sujetos a los ritos de la ley, como los judaizantes estaban enseñando, como ellos concebían un cristianismo ligado a los ritos de la ley. En ese sentido, Pablo dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Se mantuvieron firmes en sus convicciones. El no hacerlo contamina, el hacerlo, o más bien el no hacerlo, el no mantenerse firme en sus convicciones, iba a contaminar el Evangelio y iba a reducir la libertad que tenemos en Cristo. Y los creyentes de la iglesia de Esmirna, recordamos en Apocalipsis, se mantuvieron firmes a pesar de los escasos recursos y de la persecución a la que eran sometidos. Y en Gálatas capítulo 2, del 6 al 9, leemos lo siguiente. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa, Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Las palabras de Pablo aquí parecen despectivas al leerlas, o sea, pero él dice, nada me enseñaron lo que eran de reputación, pero hay que entender el contexto para poder interpretarla en su justa dimensión. Esa expresión, lo que tenían reputación, parece ser la frase favorita de los judaizantes para referirse a los apóstoles. Ahora, cabe destacar que esta carta no estaba dirigida a los apóstoles, es una respuesta a aquellos que le acusaban de no ser un verdadero apóstol. En otras palabras, Pablo no era para ellos alguien de reputación como ciertamente lo eran los apóstoles. Y cuando Pablo afirma que los apóstoles nada nuevo le enseñaron, está también afirmando que su mensaje es idéntico al de ellos. O sea, no había nada nuevo que le enseñaran, porque ellos sabían lo mismo que él sabía. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo o Santiago, que es el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, y Cefa, que es Pedro, y Juan eran los líderes de la iglesia en Jerusalén, considerados como columna. Ellos reconocieron, o sea, ellos afirmaron quiénes ellos eran, como lo dice el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En respuesta a esta aprobación, Pablo afirma en el versículo 9, en la parte B, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en el cercano oriente, al igual que nosotros, darle la diestra equivalía a, a un voto solemne de amistad, que esto era una señal de compañerismo y camaradería, como es propio en nuestros días. Dicho de otra manera, ustedes son de los nuestros. O sea, Pablo ha cumplido su cometido, como decíamos en el principio. Ha demostrado lo que se proponía demostrar, como decía un maestro mío de escuela. El mismo que había llamado a los apóstoles era el mismo que lo había llamado a él. Su llamado había ocurrido de forma independiente de los apóstoles, pero finalmente, con la aprobación de los apóstoles, luego de la exposición en privado, demostró que su mensaje era idéntico. Por tanto, ni él era fraudulento, ni su mensaje era inventado. En el versículo 10 se nos dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esta no era una petición doctrinal, sino una petición práctica. Y en el capítulo 11 de Hechos, Pablo y Bernabé llevan unos alimentos, productos para socorrer una hambruna que ocurrió en aquellos días. Y allí vemos un ejemplo de cómo ellos también se acordaron de los pobres. De manera que este encargo ellos lo cumplieron. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones en este día con relación a este tema. Hermanos y amigos, Dios es quien ha llamado a todos aquellos que han sido salvados y Él es quien llamará a quienes lo serán. Y el llamado de Dios, como hemos visto, es independiente para cada quien. Ahora, el mensaje es idéntico y quien llama es el mismo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 11, versículo 8, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es el mismo Dios que está haciendo el mismo llamado, pero lo hace en oportunidades diferentes para cada quien. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo tuvo un llamado independiente de los demás apóstoles, pero el mensaje de Pablo era un mensaje idéntico. Mi llamado a salvación fue independiente de los demás hermanos, pero el Señor lo hizo a través del mismo mensaje, el mensaje del Evangelio.
amigo que nos escucha, el mismo mensaje y el mismo que llama, te está llamando en esta mañana. Si tú has sido llamado por el Señor, responde con fe y ven a Él en arrepentimiento y fe donde estés escuchando este mensaje. Dios te bendiga y gracias por sacar un tiempo y escuchar su palabra.